nuestro Dios en esta tarde y les quiero invitar al libro del Evangelio según San Marcos, capítulo número 4, versículo 26. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y nuestro tema para esta tarde se titula El proceso de la salvación, como el que el Señor cambia las almas, cómo es el proceso de conversión. Y aquí estamos en un contexto donde nuestro Señor ya había comenzado su ministerio público, y él había comenzado no solamente a hacer milagros hermosos que lo autentificaban como el Mesías prometido, sino también a enseñar, y lo hacía por medio de parábolas. Y aquí nos encontramos precisamente con una parábola que hallamos solamente en el Evangelio según San Marcos, la parábola del crecimiento de la semilla. Y una parábola es una historia terrenal, conocida, cotidiana, pero que tiene un significado espiritual. Toma algo del día a día para mostrar una verdad que va más allá del evento en sí, sino tiene que ver con un asunto celestial, tiene que ver con un asunto del alma. Y de esa manera entonces venimos a este pasaje para poder ahora buscar cuál es ese mensaje, cuál es esa enseñanza que tenemos para nosotros en este tiempo. Decía además, así es el reino de Dios. Y esta es una hermosa parábola porque nos muestra cómo actúa la gracia de Dios en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Cómo la gracia salvadora actúa en el alma de la persona que viene delante de Dios, reconociendo cuánto necesita un Salvador y reconociendo a la vez que tan solo Cristo es aquel que puede darle comunión con Dios. Pero cuando ampliamos, estamos como si tomamos un telescopio y nos paramos en estos versículos. Cuando ampliamos la mirada a todo el capítulo 4 nos vamos a encontrar con una parábola que es clave para el entendimiento de todas las otras parábolas. Me refiero a la parábola del sembrador que hallamos al inicio del capítulo número 4. De hecho, nuestro Señor dice en el versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? En referencia a la parábola del sembrador. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, esta parábola del sembrador es como una bisagra que nos permite abrir una puerta a un entendimiento mayor de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esta parábola del sembrador es una figura típica de un sembrador que lleva una semilla y comienza a sembrarla en distintos tipos de tierra, en distintos terrenos. Así que en la medida que va sembrando y va avanzando, llevando este trabajo, una semilla cae al lado del camino. Obviamente es un lugar donde nosotros hoy día podríamos conocerlo como veredas, que la tierra está endurecida, por lo tanto la semilla no penetró la tierra, vinieron las aves y se la llevaron. Otras cayeron entre las piedras, otra semilla cayó entre los espinos, de tal manera que fue ahogada y ese aparente crecimiento que hubo luego se acabó. Pero finalmente parte de la semilla cayó en buena tierra. ¿Y cuál es la diferencia entre esta tierra y todas las demás? Es que hubo fruto sobre todo aquello. Hubo fruto, dice el versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces nos damos cuenta que en la medida que la semilla, que es la palabra de Dios, es sembrada, aquellos que oyen la palabra y la reciben, algunos dan fruto y otros no. Algunos estaban en buena tierra y otros en una tierra dura, una tierra infértil. La pregunta que puede surgir no es por qué en unos sí y en otros no. En la misma semilla, es el mismo sembrador. Si lo llevamos a aspectos espirituales, es el mismo mensaje que anunciamos, la misma verdad. Han escuchado personas en el mismo lugar, en el mismo horario, al mismo predicador, las mismas palabras, y algunos sí y otros no. La pregunta es ¿por qué aquello ocurre? Ante una realidad idéntica. Y precisamente ahora cuando llegamos al versículo 26 se nos describe y se nos explica precisamente por qué y cómo es que la semilla crece.
Pero para entender esto, para hablar acerca del proceso de la salvación, creo que es muy interesante poder recordar brevemente lo que es la salvación, lo que es la conversión. En primer lugar, es una obra de Dios. Nadie puede regenerarse a sí mismo. Nadie puede cambiar su corazón. Ningún hombre, basado en sus esfuerzos y en sus méritos, puede hacer algo para poder obtener algún beneficio espiritual de parte de Dios. Porque la salvación, la conversión, es una obra de Dios en el corazón. Y eso es lo primero que debemos recordar con respecto a lo que la conversión es, acerca de la salvación es una obra de gracia de Dios en el corazón del hombre. Así que es una obra de Dios, nada que nosotros podemos hacer. Además, la conversión es un cambio de estado. La Biblia presenta al hombre por naturaleza siendo enemigo de Dios. No solamente siendo enemigo de Dios, sino que también lo presenta lejos de Dios. Dado que no puede alcanzar el estándar de Dios, dado que no puede alcanzar los objetivos que Dios tiene para su creación, producto de la incapacidad moral en la que se encuentra, la incredulidad no es tanto un desconocimiento de verdades, sino es un estado moral del hombre, que lo lleva a ser, la verdad, o a tener sin importancia los asuntos espirituales. Entonces, producto de aquella realidad, el hombre está lejos de Dios. Pero la conversión hace un cambio de estado. Donde hay enemistad, ahora hay comunión. Donde había lejanía de Dios, ahora hay reconciliación. La conversión es una obra de Dios en el corazón que produce un cambio de estado en el hombre. Y eso viene porque el hombre es perdonado. El hombre es limpio de su pecado. La conversión significa que hay entendimiento. Entendimiento acerca de quién es Dios. Entendimiento acerca de quiénes somos nosotros delante de Dios. Entendimiento acerca de quién es Cristo. Entendimiento acerca de lo que es esta vida. Las preguntas que una cosmovisión o distintas cosmovisiones buscan responder son las preguntas que precisamente nosotros hallamos claridad y verdadero entendimiento cuando Dios obra en nuestro corazón. Pero también la conversión es seguir a Cristo. Entender que Él no solo es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor, es nuestro amo, como se traduce la palabra en el Nuevo Testamento, también en el original. Así que aquello es la conversión. Es una obra de Dios que produce un cambio de estado, somos perdonados, trae entendimiento y ahora nosotros obviamente también seguimos a nuestro Señor. Y ahora en esta parábola, que viene a partir del verso 26, se nos describe precisamente cómo es que la conversión se lleva a cabo. Cómo es que el hombre puede entender ciertos aspectos de la conversión. Son pocos versículos, tan solo 4 versículos, pero que tienen gran y profundo alcance con respecto a lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio hace, a ese cambio que el Señor realiza. Así que vamos a ver algunas cosas, vamos a ver un punto por cada versículo, vamos a entonces ver 4 puntos en esta tarde para ir respondiendo a esa pregunta, ¿cómo la conversión ahora se realiza? ¿Cuál es el proceso de la conversión? Y en primer lugar, es obvio en el versículo número 1 que encontramos que es necesario que haya un sembrador. Es una necesidad. Así es el reino de Dios. Toma una figura cotidiana para hablar acerca del reino de Dios, que es espiritual. Y dice es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Porque si no sembramos trigo, ¿qué es lo natural que esperemos? Que no va a haber trigo, ¿verdad? Si no sembramos algún tipo de verdura o lo que sea, es natural pensar que no vamos, bajo ningún concepto, a obtener el fruto de aquella semilla que jamás hemos sembrado. Para que aquello ocurra, entonces, lo que debemos hacer es sembrar algo en la tierra y luego esperar que ese fruto venga, esperar que haya resultado sobre aquella siembra. Y si pensamos esto, nos encontramos con una realidad que apunta al ser del hombre, apunta a la naturaleza del ser humano, que un hombre por sí solo jamás se ha de volver delante del Señor. La necesidad que hay de que escuche estas verdades tan sublimes y eternas, que escuche lo que el mensaje del Evangelio tiene que decirle. Entonces aquí encontramos la necesidad de que debe haber un sembrador que pueda llevar la palabra del Señor a hombres y mujeres, a seres humanos que por naturaleza no quieren, no desean,
ni prestan atención al mensaje de salvación y de vida eterna. Si tú hablas con un creyente, te vas a encontrar que en algún momento de su vida alguien le habló el mensaje del Evangelio. Pueden ser múltiples personas, pueden ser los padres hacia sus hijos, algún vecino, algún amigo, algún familiar, algún sobrino, algún tío, algún abuelo. Personas que mostraron un interés, personas que mostraron verdadero amor, porque entienden lo que la vida es ahora, porque han sido convictos por el poder de Dios. Entonces ahora llevan esta verdad a personas que en términos naturales no hay un interés sincero ni verdadero. Así que Dios lo hace cuando es la necesidad de alguien que lleve esto. Es obvio que hacemos referencia a la palabra de Dios, al mensaje de salvación. Leíamos en el libro de Romanos 10 que la fe que salva, la fe que nos conduce a Cristo, es una fe que viene por el oír, pero por el oír de la palabra de Dios. Así que para que puedas oír, lo primero es que debe haber alguien que hable, alguien que pueda anunciar, alguien que pueda tal vez persuadirte a que acudas a un culto, acudas a un lugar donde puedas oír el verdadero mensaje de salvación y de vida eterna. Pero ojo, el predicador, el que expone, no es más que el medio que Dios usa, porque ya planteamos que la conversión es una obra de Dios. No es la obra que pueda hacer un hombre. No es por medio de ciertas penitencias que un predicador pueda dar que tu perdón ha de ser quitado. Aquello es una obra soberana de Dios en el corazón. Así que el predicador, el que habla, no es más que un medio para que tú puedas oír acerca de cómo es que el hombre, el ser humano, la mujer puede alcanzar salvación y vida eterna. Así que esa es la medida que oyes, que escuchas, que vas alcanzando mayor entendimiento acerca de Cristo y su obra redentora, de todo lo que Él hizo. Entonces Dios soberanamente trabaja por su gracia en el corazón de aquellos en el cual Él va a obrar. Así que lo primero que encontramos aquí, entre muchas otras cosas, es la necesidad de que debe haber un sembrador que anuncie el mensaje de salvación y el mensaje del Evangelio. Y lo segundo que hallamos en el versículo 27 es que todo lo que respecta a la conversión, hay muchas cosas que el hombre no puede entender. Mira lo que dice. Porque luego este sembrador lleva la semilla y luego se duerme, se levanta de noche y de día, pasa el tiempo y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Si pensamos desde el punto de vista nuestro, tal vez, no sé si acá habrá un experto en agricultura, en semilla, pero en el común de las personas, en el común de la gente, es difícil explicar cómo es todo ese proceso desde que uno siembra una semilla y finalmente hay un brote, y no solamente un brote, sino finalmente hay un fruto. ¿Cómo es que después de todo ese proceso hallamos, si es trigo, una espiga, donde hay un grano, y ese grano luego es útil para múltiples cosas? Probablemente un agricultor tipo, una persona como nosotros, no seremos capaces de explicar todo el proceso químico, biológico y lo que ocurra allí de una manera tal que podamos entender completamente todo aquello. Solo sabemos que el sembrador va, toma una semilla, la tira en el campo, luego de trabajar un poco la tierra y luego simplemente espera, bajo ciertos cuidados que pueda tener, pero espera que de allí pueda germinar un brote para luego tener un fruto. Entonces simplemente cree en que si siembra la semilla ha de venir fruto sobre aquello. De la misma manera, cuando pensamos en la obra de gracia de Dios en el corazón del hombre, de la mujer, es algo que en muchos aspectos es difícil de explicar. Eso es lo que nos está enseñando esta parábola. Viene, siembra la semilla y él duerme, se levanta, viene el brote, crece y él no sabe cómo. Por ejemplo, algunas preguntas que tal vez no podemos responder para aquellos que son creyentes. ¿En qué momento específico? Si pensamos en la planta, ¿fue que comenzó el brote? Y si lo llevamos a un aspecto espiritual, ¿en qué momento específico? ¿En qué minuto? ¿En qué día? ¿En qué instante fue cuando Dios impartió vida espiritual en aquellos que hoy gozan de la salvación? Tal vez no lo sabemos, ese momento específico. ¿Cómo fue que aquello ocurrió? ¿Cuándo fue que ocurrió? Porque escuchando el mismo mensaje, Dios obró en mi corazón y no en el de al lado. Son preguntas que tal vez más de alguna vez nos hemos hecho. Y como fue mi caso alguna vez, hubo una lucha intensa
de por qué no fue mi vecino, por qué no fue este fulano de tal, por qué Dios obró en mi vida. Hay muchas dudas que pueden surgir. ¿Por qué? Porque la conversión en muchos aspectos, este proceso de la salvación en muchos aspectos es algo que no lo podemos entender de manera completa. No podemos de manera clara poder mostrar cómo la obra interna que Dios hace, o no podemos explicarla con total y absoluta claridad. Una vez más, si hablas con creyentes, cómo Dios obró en ellos fue distinto, fue diferente. En algunos fue de una manera, en algunos de otra. En algunos fue asistir a una iglesia, en otros fue alguien que tal vez en la calle se acercó para hablarte acerca del Evangelio. Tal vez fue una literatura, tal vez fue una exposición en la radio o en la televisión. No sabemos. Y tenemos certeza, sí, de que no todos son iguales, porque en muchos aspectos la conversión está más allá de nuestro entendimiento. Cómo Dios obra en el corazón, cómo es que las palabras del predicador llegan allí, comienzan usadas por Dios a producir algo. Son muchos misterios que están allí y eso nos describe esta parábola. El crecimiento no es algo que pueda hacer el sembrador. Es más, en muchos aspectos el sembrador no conoce cómo es que todas estas cosas comienzan a ocurrir. Y hay un tercer punto que encontramos en el verso 28 ahora, que la vida se va manifestando de manera gradual. Porque dice, mira, el sembrador llevó la semilla, él se fue a dormir, a hacer lo suyo, y la semilla comenzó a brotar, comenzó a crecer sin que él sepa cómo. Y en el versículo 28 comenzamos a ver que esto se manifiesta de manera gradual. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, este es el orden, primero la hierba, luego la espiga, y después grano lleno en la espiga. Dándonos a entender que el proceso de la conversión, valga la redundancia, es un proceso. Primero comienza a haber hierba, luego hay espiga, y luego aparece el grano lleno en la espiga. Así que el fruto de aquella semilla no aparece de manera inmediata cuando la ponemos en la tierra. Hay que trabajarla, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que abonar, hay que ver si hay algo que está impidiendo que pueda crecer, hay un cuidado que se le debe hacer. De tal manera que aprendemos que el trabajo de Dios en la persona generalmente es un proceso, es progresivo. Vas entendiendo el significado de la obra de Cristo. Aquellas cosas que en un momento eran absurdo, eran locura, en algún momento eran algo que no tenían sentido. Comienzas a verlo de un punto de vista diferente. Ya Cristo no era solamente un ejemplo moral, un ejemplo a quien seguir. Ya solo Cristo no era un personaje histórico que ocurrió en algún momento de la historia humana y que 2000 y tantos años después todavía lo celebramos y nos acordamos un día al año. Ya no es tan solo algo superficial. Comenzamos a entender cosas que antes no entendíamos. Y comienzan a haber deseos que antes no habían en el corazón. Deseos de conocer más de Dios. Anhelos que antes no eran algo normal en la vida. Un deseo de aprender y de leer la palabra del Señor. Un deseo de visitar a alguien que me hable de todas estas verdades. Tenemos un hambre por las cosas de Dios que antes no teníamos. Tenemos un deseo de aprender de Dios. Y en más, esas cosas que antes disfrutábamos, esos asuntos que antes anhelábamos, esas cosas que antes disfrutábamos, que traían placer a nuestra vida, pero que ofendían a Dios, de repente comienzan a no entregarnos la misma alegría, el mismo placer. Entonces, cuando vemos este cuidado del sembrador, es una ilustración de cómo la palabra de Dios te va enseñando, te va respondiendo dudas, inquietudes, vas encontrando respuestas a las interrogantes que van surgiendo en todo este proceso. ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué el Evangelio debe ser de esta manera? ¿Por qué yo debo arrepentirme? ¿Por qué debo ser perdonado? ¿Por qué necesito el perdón? Son preguntas que tal vez antes no nos hacíamos.
Preguntas que tal vez no tenían mayor relevancia, pero en este proceso Dios comienza a obrar en nuestro corazón porque es una obra de Dios. Y luego comenzamos a tener estas preguntas que antes realmente no tenían ningún valor para nosotros. Entonces, por medio del sembrador, insisto, un predicador, tal vez un amigo, tal vez un vecino, tal vez un familiar, alguien que comienza a mostrarnos por medio de la palabra de Dios lo que Dios tiene que decirnos en relación a aquellas dudas, comenzamos a hallar claridad, entendimiento. Y de hecho, cuando pensamos en este proceso gradual, la mayoría de los creyentes, la gran mayoría de los creyentes, no tienen claridad, como mencioné, de ese momento exacto, de ese día, de ese mes, de ese año, tal vez el año sí, pero tal vez del minuto, tal vez del segundo, del momento preciso donde ocurrió aquello. Tal vez la mayoría no son como un ciego que puede recordar, si llegó a tener vista, el momento exacto, porque para él fue algo tan evidente. De un momento a otro pasó de no ver a ver. Sino más bien, esto lo vemos como la idea de que el sol de la mañana, que paulatinamente va trayendo la luz. Paulatinamente la oscuridad se va yendo y comienza a venir la luz. Y de repente el día ya está claro. Y así también en la conversión. Dios comienza a trabajar en nuestra vida, a trabajar en nuestra mente. Y comenzamos a hallar entendimiento. Cada vez mayor entendimiento, mayor claridad. ¿Por qué? Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Pero en último lugar encontramos el versículo 29. Porque llega un punto donde el fruto está maduro. Dice así. El fruto ya está listo para ser cosechado, así que enseguida se mete la hoz, porque la siega, la cosecha ha llegado. Así que lo que encontramos aquí es que la conversión trae crecimiento, la conversión trae un fruto, es una evidencia de una conversión verdadera, pero también todo aquello nos permite a nosotros como creyentes ahora tener certeza y seguridad y vivir una vida completamente diferente a lo que antes vivíamos. Y una de las señales de que era una buena semilla la que se plantó en la tierra es que esa semilla crece. Es evidente que primero hay hierba, luego espiga, luego después viene el grano. Así que llega un momento en que ese grano ya está listo, está suficiente maduro y va a venir la cosecha. La hoz se ha de meter allí. Entonces ha pasado por todas las etapas del crecimiento. Ha habido una transformación de semilla ahora a una espiga cargada de grano. Y eso es lo que Dios hace. Esa es la conversión. Eso es lo que Dios hace en el corazón. Trae nueva vida, trae fruto, trae crecimiento. Pero quiero ponerte de otro lado ahora, porque muchas cosas que cayeron en la tierra no eran semillas. No eran semillas, sino que cualquier otra cosa. Entonces, un día este fruto deberá ser probado. Llegará el día en que, obviamente, va a haber una cosecha y el buen fruto se ha de separar de aquello que no es verdadero fruto. Esto es algo importante, porque es lamentable que no se esté sembrando en primer lugar y no hayan sembradores que lleven la verdadera semilla. Por supuesto la hay, es una pena que muchas veces sea escaso, porque lo primero que encontramos aquí es que sin semilla no hay fruto. Sin semilla no hay fruto. Es como una piedra que es sembrada en la tierra. ¿Qué podemos esperar de una piedra? Nada, absolutamente nada. Que ocupe la tierra simplemente allí. Nada más que aquello, no puede haber absolutamente nada, no puede haber crecimiento, no puede haber desarrollo, no puede haber fruto de una piedra. Aquello no va a llevar a ninguna parte. Y hoy es importante esto, porque cuando vemos a nuestro alrededor, vemos a tantas personas que por medio de estrategias humanas, ellos te dicen que te puede dar vida, que pueden hacer algo por ti, que pueden, por medio de semillas que no son las verdaderas, producir algo en ti. Cuando la Biblia dice que eso es algo que solo Dios puede hacer, nadie más que Dios y ninguna persona ni esfuerzo humano. Hay muchas personas que enseñan eso. Haz esto otro. De esa manera vas a tener entrada en el reino de Dios. Esfuérzate en vivir este tipo de vida y eso te va a garantizar
que puedas estar en el último día entonces en la presencia del Señor. Pero aquí hay una advertencia. Un día la hoz ha de pasar y el buen fruto se ha de separar de todo aquello que no viene de una buena semilla. Así que hoy día muchas personas, por medio de buenos espectáculos religiosos, por medio de aplausos, de buena entretención, de buenos conciertos, promueven ellos dar vida. Pero aquello no es una semilla verdadera. Es como sembrar piedras en el campo. Es como sembrar piedras en el terreno. Lo último que tú esperarías sembrando una piedra es que haya fruto de aquello. Lo último que tú esperarías de sembrar una piedra es que puedas ver un brote, una hierba, algo allí. Absolutamente no. Pero también, en muchos casos, en círculos religiosos, hay otras cosas que se realizan. Simplemente te dirán, luego de una exposición, te van a decir, mira, levanta tu mano donde estás. Levanta tu mano. Y luego de haber usado algunas palabras muy emotivas, te van a decir, mira, quiero que pases aquí al altar para que puedas hacer una oración. Pero antes te dicen, mira, decide por Cristo. Decide como que dependiera de ellos. Se han apartado de lo que es la conversión bíblica, que viene de Dios. Así que luego te van a decir, repite esta oración conmigo. Y comienzan a darte a conocer una oración que tú vas repitiendo y luego de aquello, como de manera mágica, te dicen, tú ya eres parte del reino de Dios. Pero mira cómo comienza esta parábola. Así es el reino de Dios. Va el sembrador, siembra la semilla y Dios es el que produce el cambio en el corazón. Dios es el que transforma la vida. No es algo que podamos hacer nosotros, ni el predicador ni la misma persona. Es una obra soberana de Dios. Así que un día esa hoz ha de ser usada. Y qué triste será para aquellas personas que pensaron tener una semilla verdadera cuando no era más que una imitación, que no hay verdadero fruto. Así que hay dos posibles destinos. O estamos con Dios por la eternidad o estamos lejos de Dios para siempre. Así que así es el reino de Dios. Esta figura cotidiana es usada para mostrarnos una verdad espiritual. Se necesita un sembrador. Y debes darle gracias a Dios. Que en la gracia común te permita de distintas maneras poder escuchar el más hermoso mensaje que tú puedes oír, el mensaje de reconciliación para con Dios. Pero como predicador, simplemente ahí está nuestra responsabilidad y luego confiamos en la obra de Dios, que de manera soberana, de manera misteriosa, toma aquello para producir vida espiritual, crecimiento y madurez, de tal manera que todo aquello nos da seguridad de que estaremos por siempre con nuestro Señor. En la medida que buscamos y pedimos al Señor que podemos conocerle. Y somos sinceros y reconocemos cuánto necesitamos a un Salvador. Reconocemos nuestra realidad. Dios obra en nuestro corazón. Entonces, permíteme ilustrarlo de esta manera. Escuchas la predicación. Escuchas el mensaje de salvación. Y Dios entonces como una semilla imparte vida en ti. Y esa vida impartida por Dios comienza a producir anhelos y deseos que antes no tenías. Hay un despertar a realidades que antes ignorabas y no había interés en ellas. Y en la medida que tú conoces todas estas cosas, comienza a haber convicción y seguridad ahora de las verdades que tú estás escuchando, estas comprensiones que están viniendo a tu mente. Y lo primero que viene allí es que Dios es verdadero, que Dios es real y que Dios no es una invención humana, que Dios no es algo que el hombre pueda manipular para adaptarlo a sus propias necesidades, sino que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, pero a la vez Dios es un Dios lleno de amor y misericordia que extiende su gracia para que el hombre pueda estar reconciliado con Él una vez más. Así que entendemos y comprendemos acerca de quién es Dios. Aprendemos y comprendemos acerca de quiénes somos nosotros delante de Dios, incapaces de cumplir las demandas santas de Dios. Y esa incapacidad entonces nos lleva a estar bajo la justicia de Dios, que es estar condenados para siempre lejos de nuestro Dios. Así que comprendemos aquella vida que hemos tenido en contra de Dios, pero a la vez
la necesidad que tenemos de ser salvos y hemos de estar a cuentas con Dios. Pero a la vez entendemos y comprendemos que tan solo Cristo es quien puede salvarnos. Nada en nosotros, ningún esfuerzo humano, ningún mérito. Ningún humano es que pueda acercarnos a Dios, tan solo es Cristo por su obra en la cruz del Calvario. Y aquello trae convicción, no solamente de quién es Dios, sino que soy pecador delante de un Dios santo y que no hay nada que yo pueda hacer. Pero ahora entonces confío plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario como suficiente para que yo pueda estar en comunión con Dios. Pero nadie va a poder oír estas verdades si no hay quien se las predique. Y es hermoso como parte esta parábola. Pero en la medida que escuchas y Dios obra en tu corazón, este entendimiento vendrá a ti. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, que leíamos en nuestra segunda lectura: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la promesa del Evangelio. Todo aquel. Son palabras que no hay para qué interpretar ni explicar. Todo aquel, todo tipo de personas, seas joven, seas adulto, seas rico, seas pobre, estés sano, estés enfermo, todo aquel que invocare, que clamare, que creyere en el nombre del Señor será salvo. Y concluyo, ¿cómo es que yo puedo ahora apropiarme de todo aquello? ¿Cómo yo puedo alcanzar salvación? Y lo primero es que un reconocimiento verdadero acerca de quién es Dios, de quién soy yo y de quién es Cristo, te va a llevar a tener un cambio de mente con respecto a lo que el pecado es. Un cambio de mente con respecto a las implicancias del pecado. Así que vienes delante de nuestro Dios con dolor, diciéndole: Señor, soy un pecador, soy un miserable, no merezco nada de ti. Estas son las cosas que yo he hecho delante de ti toda mi vida. He preferido vivir en incredulidad. La vida me ha ido tan bien y pensaba que no había necesidad de nada. Cuando ahora entiendo la más grande necesidad que el hombre tiene, la había dejado completamente olvidada, no me interesaba. La necesidad de un Salvador, porque no me puedo reformar a mí mismo. Aquí están mis maldades, mi orgullo, mis mentiras. Aquí están las cosas en las cuales disfrutaba, en las cuales el Señor gastaba todo mi tiempo y todo lo que era. Pero ahora, Señor, he comprendido que nada de esto puede valer algo para estar en comunión contigo. Tan solo confío en ti, en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, cuando Él compró la salvación para los que vienen delante de ti sinceramente, cuando Él llevó el castigo por mi pecado, ese castigo que yo merecía por esa vida que tenía en contra tuya. Reconocer que tú merecías todo aquello, pero ahora confiando, como dije, en Cristo, que Él fue el sustituto, el representante, para que el hombre ahora pueda alcanzar comunión y reconciliación con Dios. Así que vienes con dolor por el pecado que has hecho delante de Dios, pero a la vez confías en Cristo, que Él pagó por aquel pecado, que Él en la cruz del Calvario satisfizo las demandas de Dios, de tal manera que ya no hay nada que tú puedas hacer, ningún esfuerzo que pueda traer, ningún mérito que puedas cumplir. Los puritanos decían, si hay algo que el hombre debe traer delante de Dios, tan solo es su pecado confesado, su dolor por aquel pecado, su confianza en que Cristo llevó las consecuencias de todo aquello. Querido amigo, debes buscar a Cristo, porque solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Y pídele que te haga entender estas cosas, que puedas comprender lo que realmente el Evangelio es. Y tal vez, y esperamos que así sea, esta semilla que ha sido sembrada, en un tiempo más comencemos a ver aquellos brotes de nueva vida. Aquellos brotes que significa que una vida ha comenzado en ti y el fruto venga. Y cuando parta del escenario de esta tierra, puedas ir en paz, puedas ir con tranquilidad, porque ya no hay condenación para ti, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que tan solo habrá salvación, vida eterna, estar para siempre con nuestro Señor. La muerte para el creyente es una ganancia, porque significa el inicio de la verdadera vida que tendremos por toda la eternidad. Que el Señor nos ayude a todos.